Estaba pensando cuando preparaba la predicación de hoy que basta con que alguno de nosotros haya tenido la experiencia de haberse comportado de mala manera, de haber dicho alguna mala palabra contra alguien, haber hecho alguna mala acción, para darse cuenta de primera mano, o sea, en nuestra propia carne, lo difícil que es arrepentirse cuando hemos hecho algo mal, cuando hemos dicho algo mal, y pedir perdón, sobre todo cuando siempre lo que ocurre es que nuestro orgullo lo hace muy difícil, porque siempre pensamos que tenemos multitud de razones para excusar lo que hemos hecho, para mostrar a los demás que en verdad somos nosotros los que tenemos razón, que por eso hemos respondido de esa manera y hemos actuado así o hemos dicho tal cosa, cuando en verdad es probable que no sea así, porque es como yo siempre digo, no existe blanco o negro en el trato de las relaciones humanas, siempre alguien tiene culpa de algo o también siempre alguien es víctima de algo, ¿no? Pero también pasa lo mismo cuando en vez de ser nosotros quienes hemos hecho algo mal o hemos dicho algo mal, nos hacen algo a nosotros, es decir, cuando nosotros somos los afectados de que alguien se haya comportado mal con nosotros, que alguien haya dicho algo con nosotros, nos hemos sentido humillados, maltratados, insultados, lo que sea. Es entonces, en ese momento, si cuando hemos sido nosotros, ya de por sí vamos diciendo, tengo razón y actué porque debía actuar así, cuando lo hacen con nosotros, nos volvemos todavía más exigentes para dar perdón a los demás. Como que colocamos una lista muy alta en la que esa persona tiene que llegar, como que se tiene que humillar mucho, se tiene que arrastrar por los suelos antes de que, si en todo caso nos apetece, le demos el perdón, ¿no? Y ya digo que nuestro corazón una vez más se llena de orgullo, de amargura, de creer que tenemos razones suficientes para no perdonar o para no pedir perdón. Siempre pensamos que nosotros tenemos la razón, tanto en una cosa como en otra, ya sea que lo hagamos nosotros, ya sea que nos lo hagan a nosotros, ¿no? Y es difícil esto del perdón porque somos muy rápidos para dolernos en nuestro corazón, para enorgullecernos, ¿no? Para creer que siempre la razón está de nuestra parte, nos volvemos muy duros, nos amargamos y somos realmente lentos o incluso a veces nulos a la hora de perdonar o de pedir perdón, ¿no? Pero si hay un tema central a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de todas las Escrituras, a lo largo del Evangelio mismo de Jesús, precisamente es el perdón. Y por eso antes, cuando puse el salmo de esta mañana, que era acerca del perdón, ¿verdad?, os decía que tenía que ver con lo que íbamos a ver en esta mañana. Pues porque el Evangelio y toda la Biblia en realidad nos habla del perdón, en este caso de Dios a nosotros, también entre nosotros, pero especialmente de Dios a nosotros. Entonces, nuestro texto de hoy, que de nuevo vamos a Mateo capítulo 6, cuando Jesús nos enseña en la oración, voy a leerlo como estoy haciendo estas semanas desde el principio, pero vamos a centrarnos hoy en el versículo 12, ¿no? Y entonces dice así desde el versículo 9. Nos enseña Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y nuestra petición de hoy: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y lo primero que quería que viéramos en esta mañana es lo que dejo ahí en pantalla, ¿verdad? Ese es nuestro título de lo primero que vamos a aprender hoy: en bancarrota. Y cuando leemos, como acabamos de hacer este texto que nos toca hoy, nos podemos quedar como perplejos en un primer momento, ¿no? Porque de repente Jesús nos dice que lo que debemos orar es: y perdónanos nuestras deudas. Entonces quizás nos ponemos a preguntar, bueno, ¿qué significa esto? ¿Está hablando Jesús de cuestiones de dinero, de monetarias? ¿Será acaso que Jesús nos está dando como un aliciente para poder ser libre de nuestras hipotecas o de nuestros pagos del coche? Pues claro, efectivamente nada tiene que ver con eso. Jesús está utilizando esta palabra de una forma diferente, está utilizándola de una manera, podemos decir, metafórica o espiritual, ¿no? De hecho, en la versión de Lucas, porque Lucas también nos enseña la versión del Padre Nuestro, allí utiliza otra palabra, allí se lee lo siguiente, dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces, el término pecado se asocia a la deuda, al deber, ¿no? Entonces, la primera enseñanza que quería poner por aquí es esta: es que el pecado en la Biblia es considerado como una deuda que tú contraes con Dios. Y esto es así porque, siguiendo la lógica de las peticiones anteriores, Dios es el rey que tiene que gobernar nuestra vida, ¿no? Y su voluntad se tiene que hacer como se hace en el cielo, así también en la tierra. Es decir, Él se pone ante nosotros como el gobernador, como el rey de nuestras vidas,
Y Él tiene derecho a pedirnos cómo quiere que vivamos, cómo quiere que lo hagamos, y por eso nos ha dado la ley, ¿no? ¿Verdad? Siempre hablamos de la ley, de los mandamientos, de lo que Moisés obtuvo en el Sinaí. Y esa ley y esos mandamientos son para que vivamos conforme a lo que Dios desea, a lo que Dios quiere para nosotros, lo cual siempre es bueno como criaturas en general, pero mucho más cuando somos ya hijos de Dios. Y no se trata de una elección, es decir, no se trata de ver si nos gusta bastante esos mandamientos y entonces le haremos caso. En nuestra incredulidad, cuando no somos creyentes, sí lo vemos así, lo vemos como algo así como, bueno, en todo caso ya decidiré si creo o no, pero no es cierto, es decir, cuando no somos creyentes nunca vamos a elegir obedecer a Dios. Pero cuando somos hechos hijos de Dios por la fe en Jesús, entonces, como digo, no es una elección esto de la ley ni de los mandamientos de Dios, es una obligación. O sea, nosotros debemos obedecer a Dios porque Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Padre, Él siempre nos da unas directrices adecuadas, buenas, correctas, para que hagamos lo que a Él le agrada. Entonces no es una opción obedecer a Dios para el Hijo de Dios, ni siquiera para sus criaturas, ¿no? Pero una vez que estamos en la fe, no es una opción, es lo que debemos hacer, le debemos esa obediencia. ¿Por qué? Porque queremos responder al amor que Él ha tenido por nosotros, queremos responder a su gracia, a su misericordia, queremos responder a lo que Él ha hecho por nosotros, como decía la canción que hemos estado escuchando, que Él dio todo por nosotros, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros en verdad? Él fue todo pura gracia y misericordia. No obstante, cuando desobedecemos, lo que pasa, de alguna manera, es que nos hemos endeudado con Él. Y eso pasa no desde hace 2 días, eso no pasa desde que, bueno, en algún momento de mi vida me di cuenta más o menos de que me apetecía ser rebelde. Eso pasa desde el capítulo 3 de Génesis. Siempre que me refiero al capítulo 3 de Génesis, aunque no lo leamos, recordáis, en aquel entonces todavía Adán y Eva, cuando están puestos en el jardín, allí aparece, ¿no?, la figura de la serpiente, Satanás está detrás de todo eso, les tienta. Y entonces ellos caen, desobedecen a Dios y desde entonces toda la historia a lo largo de la humanidad es lo mismo, es desobedecer a Dios, hacer caso a la voz de Satanás, es decir, no, haced lo que queráis, si es que Dios os lo prohíbe porque vais a ser como Él. Y a la vista está que no era cierto lo que Él decía, ¿verdad? Entonces cada vez que pecamos, por así decirlo, por usar términos económicos, es como que nos endeudamos más, es decir, es como si va incrementando el interés que nosotros debemos, por así decirlo, a Dios. Entonces somos deudores y nuestro principal problema es ese, ¿no? Que cada vez que pecamos, por así decirlo, se añade más interés. Entonces tú imagínate cómo es esa deuda que incrementa, que incrementa, que incrementa. De hecho, bueno, tenemos ejemplos muy del día a día, por ejemplo, en nuestro propio país o en general, en Occidente, en la economía que vivimos. Cada cierto tiempo tenemos crisis, pero es que cada vez nos estamos endeudando más, ¿no? Cada vez hay más deuda, cada vez hay más intereses que pagar, por así decirlo, y siempre hay que hacer malabares para ver cómo conseguimos salir hacia adelante. Entonces, un poco llevándolo metafóricamente a las cosas espirituales, eso es lo que pasa. Por eso es que Jesús dice, perdónanos nuestras deudas, porque nos endeudamos con Dios y también con nuestro prójimo cuando pecamos contra Él. Ahora bien, quizás alguien podría decir, bueno, pues es suficiente que nos propongamos obrar bien, es decir, que hagamos muchas buenas obras, de esa manera llenamos nuestra vida de muchas buenas acciones y como que de alguna manera la deuda se va reduciendo, se va acortando, ¿no? Claro, este pensamiento puede valer en religiones, en creencias, en credos que están centradas en el ser humano. Es decir, que es el ser humano el que tiene que intentar conseguir por sus medios salvarse o lo que sea. Pero no tiene nada que ver con la religión o con el credo que nos enseña la Biblia desde el principio al final, ¿no? Porque en la Biblia lo que vemos es no nosotros intentando ganarnos el favor de Dios, sino Dios favoreciéndonos porque Él quiere en su gracia, ¿no? No tiene nada que ver entonces esto de vamos a hacer muchas buenas acciones para reducir nuestra deuda, no tiene nada que ver, como digo, con la fe en Jesús, con el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio el centro no somos nosotros, en el Evangelio el centro es Jesús. Él está allí puesto en un antes y un después, que incluso la historia la hemos dividido en un antes y un después gracias a Él, ¿verdad? Las Escrituras lo que nos enseñan, y esta verdad fue rescatada en el siglo XVI, es decir, en los tiempos de la Reforma Protestante, es esto, es que nuestro principal problema como seres humanos ante Dios es que no somos solventes. La palabra solvente significa, pues eso, poder hacer frente a la deuda, poder pagar. De hecho, habréis oído multitud de veces en la televisión, cuando hay algún juicio de algún
gran corrupto que se ha llevado mucho dinero, dice, se ha declarado insolvente, porque no lo puede pagar, ¿no? Entonces, nuestro problema es que somos insolventes respecto al pecado y no tenemos en nosotros por naturaleza, digamos, inclinación a amar a Dios de corazón, a obedecer a su palabra, a amar al prójimo, ¿no? No nos sale, no es lo que deseamos, no es lo que anhelamos. Y no somos conscientes de nuestro pecado hasta que entendemos quién es Dios, ¿no? Tal y como la Biblia nos lo revela. Y una vez que hemos alcanzado ese conocimiento de Dios, no hay forma de que podamos hacer una cosa u otra para quitarnos nuestros pecados o para reducirlos con muchas buenas obras, por así decirlo, ¿verdad? Pablo, por ejemplo, en su carta a los Romanos dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, de Dios, porque por medio de la ley, dice, es el conocimiento del pecado, ¿no? Pablo está intentando mostrar tanto a los judíos, que ya creían, como a los gentiles, como somos nosotros, que estaban empezando a creer en el Evangelio, que no es la obediencia a la ley lo que nos salva, no es la obediencia a la ley lo que nos va a dar un saldo mayor delante de Dios y vamos a estar seguros, ¿no? Sino que solo por la ley se nos da a conocer cuál es nuestro pecado. Es decir, si la ley dice, no matarás, es porque nos está enseñando que estamos inclinados a matar, que somos asesinos en potencia de alguna manera, ¿no? O sea que la ley solamente nos informa de nuestra situación. Es decir, la ley te dice, eres pecador. Que estamos en bancarrota, como pongo ahí en pantalla, ¿verdad? Y que no podemos pagar la deuda a través de muchas buenas obras, de muchas buenas acciones. Con esto no estoy quitando el gran valor que tiene obrar bien, porque Dios en el Nuevo Testamento dice que Él ha preparado buenas obras para nosotros, es decir, para que andemos en ellas. Pero en sí, vistas como un medio para conseguir que Dios nos salve, no es lo que la Biblia nos enseña. Por eso la petición que vemos hoy no consiste en pedir a Dios, Señor, hazme muy obediente, que está muy bien esa oración, tenemos que hacerla, sino perdónanos nuestras deudas. O sea, que está dando por hecho, necesitamos perdón nosotros. No podemos asumir esa gran cantidad de pecado que hay en nosotros. Pero la tercera cosa que sí que ahora quería enseñar, ahora lo pongo en pantalla, es que cuando Jesús nos muestra que debemos pedir perdón por nuestros pecados, dice una cosa más. Que debemos pedir perdón no solo por los pecados que nosotros cometemos contra Dios, ¿no? Perdonarnos nuestras deudas, sino también que debemos perdonar. No solo debemos pedir perdón, sino que debemos perdonar. Y dejo aquí esta frase que para mí es reveladora. Es tan difícil pedir perdón como perdonar. Es la misma dificultad, ¿no? Y muchos se confunden, ¿no? Porque se creen, digo con esta frase, porque Jesús dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y digo que muchos se confunden porque se piensan que Dios solo nos perdonará si nosotros perdonamos a los demás, es decir, como una condición. Pero no creo que sea eso, porque si Dios nos perdonase solo cuando nosotros perdonamos, primero, pobres de nosotros, porque pocas veces perdonamos, y segundo, sería como si Dios nos perdonara por una obra nuestra. Es decir, yo perdono y entonces ahora el Señor está obligado a perdonarme. Eso no quiere decir que no debemos perdonar o que Dios nos retenga de alguna manera su perdón cuando nosotros no perdonamos, ¿no? Pero no está diciéndonos, no, cuando tú obres y perdones ya entonces yo te perdonaré. No, el perdón de Dios siempre viene antes. De hecho, cuando Dios nos perdonó a nosotros a través de Jesús, fue antes de que nosotros pidiéramos perdón, antes de que perdonásemos a cualquiera. Él lo hizo antes, ¿no? Cuando éramos pecadores, dice Pablo, Cristo murió por nosotros. Entonces debemos entenderlo como la manera en que los hijos de Dios debemos actuar una vez que hemos recibido el perdón de Dios. Es decir, una vez que hemos obtenido el perdón de Dios, entonces sí, nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado igual. De hecho, quiero leer con vosotros una parábola que Jesús enseñó, está en Mateo también, en el capítulo 18, si lo queréis buscar, lo busco yo también por aquí, y es una parábola en la que Jesús enseñó esto precisamente, es decir, cómo nosotros debemos perdonar una vez que hemos sido perdonados. Lo voy a leer desde el versículo 23, ¿vale? Hasta el final. Mirad, dice así el Señor Jesús cuando enseña esta parábola. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta es la enseñanza que Jesús nos está dando. Que ha sido Dios el que nos ha perdonado, como ese señor perdonó a su siervo. Y le perdonó una deuda enorme, 10.000 talentos. Y entonces le iba a vender a él, a su mujer, a sus hijos, para que le pagase la deuda. Y el siervo, ¿qué hizo? No, ten misericordia, yo te pago. Y ni siquiera el señor le dijo: bueno, vale, no, le perdonó la deuda completamente. Y este siervo llega y otro consiervo le debe menos, 100 denarios. Y aún así: no, págame. No tuvo misericordia con su hermano, ¿no? Entonces el señor, cuando se enteró, le dijo: sí, pues ahora vas a la cárcel hasta que tú me pagues lo último, ¿no? Como que la deuda volvió otra vez y ahora sí que vas a pagar porque no entendiste el perdón. Entonces es lo que Jesús nos está enseñando. Si Dios te ha perdonado, y Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús, nosotros debemos perdonar. Claro, le decía Pedro a su señor, ¿verdad? ¿Pero cuántas veces perdonará mi hermano? ¿7 veces? No, 70 veces 7, que para los judíos es como decir multitud de veces, ¿no? O sea, constantemente, cada vez que tu hermano peque contra ti. Entonces eso es lo que estamos aprendiendo, que aunque estamos necesitados de perdón y que somos muy orgullosos tanto para pedir perdón como para perdonar, pero aún así hemos sido perdonados, se nos ha abierto una puerta hacia el Señor, hacia nuestro Padre, y Él está dispuesto a perdonarnos, ¿verdad? Eso es lo que primero aprendemos. Ahora, quiero hablar un poco acerca de Dios, de lo que aprendemos de Dios. Hemos aprendido de nosotros, pero ¿qué nos enseña este texto acerca de Dios? Lo pongo ahí un poco como... siempre me gusta jugar con las palabras, ¿no? Y pongo un banco en el cielo. Claro, si estamos en bancarrota, es decir, estamos en crisis, tenemos mucha deuda, necesitamos a alguien que pueda pagar por nosotros, ¿no? Que nos pueda elevar desde la posición de deuda hasta la posición en la que podamos salir de esa deuda, salir a flote, como se dice, ¿no? Y ya hemos visto que no podemos por nosotros mismos, pero por suerte, entre comillas, tenemos un banco en el cielo. Y ese banco está dispuesto, y es inmensamente rico, tiene mucho dinero, por así decirlo, espiritualmente hablando, y nos puede ayudar, y además sin intereses. Cuando nosotros vamos al banco y pedimos un préstamo o lo que sea, siempre hay sus intereses, ¿verdad? Siempre acabamos pagando más, pero el banco que tenemos en el cielo está dispuesto a ayudarnos y no nos pide ningún interés. Y lo que nos enseña la petición de hoy, de perdónanos nuestras deudas, es que no solamente nuestro pecado, nuestra necesidad es muy grande, sino también nos enseña, y lo pongo por ahí, que Dios es el único que nos puede perdonar los pecados si se lo pedimos. Y es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil cumplirlo, ¿no? El Señor no es reticente a ofrecer el perdón. Él no está en el cielo pensando: bueno, ya me pensaré yo si te perdono. No, Él muestra a lo largo de la Biblia que Él es compasivo, que es misericordioso, que es lento para la ira. Pero claro, ha habido mucha confusión entre la gente no creyente, ¿no? Porque dicen: bueno, el oficio de Dios es perdonar, ya yo viviré mi vida como me dé la gana y ya cuando esté en mi lecho de muerte, pensando que vayas a morir tranquilamente en tu lecho de muerte, pues ya le pido perdón y como es su trabajo, pues Él me perdonará, ¿no? Claro, Dios no es una máquina expendedora de perdón. Él no va haciendo perdón, así como si nada, ¿no? Como un abuelo benevolente. Claro, Él es bueno y perdonador, pero eso no significa que podemos jugar con Él, que podemos burlarnos de Él, ¿no? Dice la Escritura: nadie puede burlar a Dios. Entonces no se puede solucionar todo con viviré mi vida como me dé la gana y ya al final de mi vida diré perdón. Y ya está, ¿verdad? No es eso. De hecho, pedir perdón significa al menos 4 cosas. Son muy sencillas. La primera, pedir perdón significa reconocer que somos pecadores. Eso es lo primero. Segundo, que nuestro pecado se merece castigo. Tercero, que Dios está dispuesto a concedernos perdón. Y cuarto, que pedir perdón es confesar nuestro mal, nuestro pecado, lo que merecemos por él, mientras nos refugiamos en Dios, en su perdón y en su misericordia. Por eso lo que debemos entender, y debemos hacérselo así saber a nuestro corazón y al corazón de los demás cuando hablamos del Evangelio, que el pecado no consiste en un pequeño error que he cometido, ¿no? Sino que el pecado es una declaración
de rebeldía, de independencia de Dios, ¿no? De desobediencia, de orgullo, de soberbia. Es como insultar a Dios en la cara es. Lo siento mucho, me da igual todo lo que digas, no quiero verte, quiero vivir mi vida sin ti. Eso es el pecado en todas las formas que existen de pecado, ¿verdad? La palabra pecado es algo que engloba tantas cosas, hay tantas maneras. Pero hay un consuelo, hay una esperanza que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Lo pongo por aquí. Que no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Él no es como nosotros, es decir, aunque Él tendría derecho de reservar el perdón y de castigarnos, y aún así Él sería justo, su corazón está lleno de misericordia, de perdón. Él no es como nosotros, que alguien trata con nosotros y nos pensamos si le perdonamos o no. No, Él está dispuesto a perdonarnos. No es que no le duela, no es que Él muchas veces no nos discipline, pero Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Y qué otra explicación podríamos encontrar al mundo en que vivimos, que está lleno de maldad? Y sin embargo seguimos aquí, vivos. Recuerdo una vez mi abuelita, estaba con ella en casa hablando y de repente me dice, ella, bueno, era creyente creo, pero no al estilo que entendemos nosotros, ella no era evangélica ni nada, pues había asistido a la Iglesia Católica como siempre. Tampoco es que estuviera ya yendo mucho a misa, ¿no? Pero me dijo una frase que me hizo pensar en que ella entendía algunas cosas. Y me dijo, yo creo que Dios debería castigarnos de lo malos que somos. Yo, claro, me quedé sorprendido con eso, ¿no? Y yo le dije, pero abuela, para eso vino Jesús, para que Él no nos castigue, para que podamos ser perdonados, ¿no? Pero tenía razón. Dios debería castigarnos y estaría haciendo lo justo y ya está, y se acabó este mundo y se acabó las personas que vivimos aquí. Pero ¿qué explicación podemos encontrarle a que sigamos vivos? Sino que Dios es paciente, que Dios es misericordioso, que Dios está reservando quizás incluso más ira todavía para aquel que no se quiera arrepentir, pero también siendo paciente para dar oportunidad a aquel que quiere arrepentirse. Entonces quizás tú piensas, he fracasado tanto, he pecado tanto contra Dios, he vuelto a pecar, hay un pecado en mi vida del que no salgo, estoy constantemente arruinando mi vida de alguna forma, siempre cayendo contra esto, intentando salir de esta tentación otra vez. Claro, puede que te mires a ti mismo y pienses, estoy muy sucio, he hecho cosas muy malas, estoy lleno de egoísmo, no me merezco el perdón. No obstante, la Escritura nos dice que tan grande como es nuestro pecado, más grande todavía es el perdón de Dios, ¿no? Dice, tan ancho, ¿no?, como es el oriente del occidente, así es la misericordia de Dios, tan alto como es el cielo de la tierra, ¿verdad? Así también es su amor. Él nos perdona, no hay un pecado tan grande que Él no nos pueda perdonar si nos arrepentimos y le pedimos perdón. Ciertamente hacemos cosas muy malas, ciertamente estamos sucios, ciertamente somos egoístas, pero Dios nos perdona. Más grande es la misericordia de Dios que cubre nuestra falta. Y eso es una verdad, lo de que Dios perdona grandemente, que se puede decir tanto a los que somos creyentes como a los que no son creyentes. De hecho, esa es mi tercera cosa, que el perdón se tiene que anunciar tanto a los creyentes, a los que ya confesamos a Jesús, como a los que todavía no lo hacen. Porque si eres cristiano, como somos todos nosotros, la petición de perdónanos nuestras deudas es algo que tenemos que hacer todo el día, constantemente. Cada día debemos pedir perdón a Dios. Pero los que no son creyentes, todavía los que no han dado ese paso de fe, igualmente el perdón se les tiene que anunciar. Oye, Dios está dispuesto a perdonar si tú te arrepientes y recibes a Jesús. Tú puedes ser librado del castigo, del infierno, puedes recibir la vida eterna solo por arrepentirte y pedir perdón a Dios. Entonces, cuando anunciamos el Evangelio de Jesús, debemos recordar, Dios no es reticente a dar perdón a nadie. Hay que arrepentirse, sí, pero no es reticente. Nuestro énfasis, entonces, no tiene que ser en el castigo de Dios. Debemos anunciar el castigo de Dios, sí, porque Él es justo y ha dicho que habrá un castigo, pero no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio no es condenar al mundo, es salvar al mundo de la condenación. No quitamos la parte del castigo, debemos dejarla ahí, tampoco debemos olvidarla ni borrarla porque nos molesta, pero el centro es, Dios nos ha perdonado. Podemos salir de ahí. El centro entonces es la buena noticia del perdón. Y quería acabar con la conclusión, como siempre, que lo pongo con este título, ¿no? Porque es el perdón hecho carne. ¿Quién es el perdón hecho carne sino Jesús, ¿no? Nosotros sabemos por el testimonio que la Biblia nos da que Dios es perdonador, pero Él no solamente se ha quedado ahí. Es decir, Dios podría decir, yo soy perdonador, y con solo decirlo debería ser suficiente para que lo creyésemos. Debería ser suficiente para aceptar que Dios es perdón o perdonador y que nos da perdón. Ahora,
Dios nos ha quedado solo ahí. Ha querido mostrar en público, a ojos de todo el mundo, que ciertamente Él perdona. ¿Cómo? Ha enviado a su Hijo precisamente para el perdón de nuestros pecados. Por eso, lo primero que quería decir sobre esto es que el perdón siempre es predicado en el nombre de Jesús. Y muchos podrían decir que perdonan pecados por tal o cual cosa, que perdonan pecados por tal o cual religión, que perdonan pecados por tal o cual Dios. Pero la Biblia es muy clara. Solamente el perdón es anunciado en el nombre del Señor Jesús. Y lo leemos, por ejemplo, en la primera carta de Juan. Lo hemos visto hace unos meses, la primera carta de Juan. Y allí Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hablando de Jesús. Pero luego Pedro, en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, dice de Jesús: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es decir, solo por Jesús podemos ser perdonados. Ahora bien, alguien podría decir: ¿por qué esta exclusividad? Es decir, ¿por qué el perdón de pecados solamente se puede ofrecer en el nombre de Jesús? Por esto, porque solo por la sangre de Jesús podemos ser perdonados. Y ahora me puedes preguntar: ¿pero eso qué significa? Y ya lo vimos también, hace un año, en el libro de los Hebreos, que estuvimos viéndolo, allí se nos dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no se da perdón de culpas. Y tú podrías también volver a preguntar: ¿pero y eso por qué? Es decir, ¿por qué es necesaria el derramamiento de sangre? Porque parece que Dios es muy sangriento, ¿no? Y hay una respuesta. En el capítulo 17 del libro de Levítico, nos vamos muy atrás, en el Antiguo Testamento, allí Dios le dice al pueblo: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, es decir, para quitar la culpa. Dice: la misma sangre hará expiación de la persona. Él ofreció la sangre, en este caso de los animales, como sustitutos para expiar la culpa, para quitarla. Es decir, la palabra expiación significa borrar la culpa. Y para que lo entendamos de una manera más fácil, Dios estaba diciendo que para ser libres de nuestra culpa, de nuestro pecado, otra vida debe pagar por nuestra vida. Otra vida debe pagar por nuestra culpa. Y claro, esa vida que ha pagado por nosotros ya no es la sangre de un animal, porque dice también el autor de Hebreos: esto finalmente no podía quitar el pecado. La vida que ha pagado por nosotros es la de Jesús. En el Nuevo Testamento se nos revela que es Él el que ha pagado por nosotros, que Él ha sufrido, que Él es perfecto, que Él es sin mancha, que Él no tenía ningún pecado, ninguna culpa. Él esta oración no la podía hacer. Él no podía llegar al Padre y decirle: perdóname mis deudas, porque no tenía ninguna. Él era perfecto. Entonces Él fue a la cruz, pagó nuestro castigo, estuvo en nuestro lugar y triunfó sobre la muerte por nosotros. Su sangre realmente quitó nuestra culpa, borró nuestra culpa. Por eso lo último que quería decir es que no hay mayor muestra de perdón que Dios nos haya dado que la cruz de Jesús. Cuando dudemos de nosotros, cuando dudemos de nuestra vida, de nuestra miseria, todavía podemos mirar a la cruz y decir: Dios lo dio todo. La canción que estábamos escuchando lo dio todo. Si dio a su propio Hijo, ¿qué más puede dar Dios? Él entregó a su Hijo mismo a la muerte por nosotros. Por tanto, Él está, antes de que nosotros pidiéramos perdón, dispuesto a perdonarnos. Desde antes de la fundación del mundo, Él estaba dispuesto. En la cruz, Jesús exclamó una frase que es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, mientras los hombres estaban matándolo, escupiéndolo, insultándolo, blasfemando contra Él en su cara, matando a Dios, Jesús está diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús está perdonando en la cruz mientras lo están maltratando. Así que nosotros podemos decir, como decíamos al principio, que uno de los actos más difíciles en esta vida es pedir perdón. Pero lo que era más difícil para nosotros, es decir, pedir perdón, Dios se adelantó y lo hizo, y nos perdonó. Él envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. Ahora a nosotros solo nos queda una cosa por hacer: arrepentirnos, acudir a Jesús, pedirle perdón, decirle: Padre, perdónanos nuestras deudas, confiando en el nombre de Jesús, que es la única manera. Y entonces así sí podremos recibir el perdón que Dios nos ha dado y nos sigue dando a través de Jesucristo.